Febrero 2017 de la nueva era japonesa. Hay un hombre que intenta gobernar el mundo Neo Geo. Sabíamos que si lograba obtener ese increíble poder, la dominación del mundo entero no estaría lejos de su alcance. Este hombre, que se sentó en el corazón del conglomerado Juárez con un poder financiero abrumador detrás de él, ya había emprendido su ambicioso camino para obtener el poder absoluto. Aquellos que conocían la verdad de sus intenciones ya estaban temblando de miedo. A medida que el mundo Neo Geo se acercaba al borde del desastre, se anunció la competencia de lucha patrocinada por Juárez. Este evento se llama Neo Geo Battle Coliseum. El gobierno, preocupado por la situación, ha enviado a dos de sus mejores agentes secretos, Yuki y Ai. En un mundo al borde de la oscuridad eterna, el futuro del mundo Neo Geo está ahora en manos de sus guerreros. Esto, más que la trama del juego, es una historia real y que además resultó prácticamente profética. SNK fue fundada en 1978 en Osaka por Eikichi Kawasaki, inicialmente como Shin Nihon Kikaku. En 1990 crearon la placa Neo Geo MVS, con la que se posicionó como uno de los grandes desarrolladores de videojuegos en la época de las arcade. A esto le siguió la placa Neo Geo AES y después la Neo Geo CD en el 94, por lo que durante los años 80 y 90 SNK lanzó grandes títulos icónicos como Fatal Fury, Samurai Shodown, Art of Fighting, Metal Slug o el legendario King of Fighters. Todo indicaba que tendríamos SNK para rato, sin embargo, no fue así. Para el año 2000, SNK se encontraba en graves aprietos. Habían tenido muchos fracasos comerciales, algo que por cierto no era exclusivo de ellos, ya que estamos hablando de la famosa era oscura de las arcade y su decadencia, por lo que se vieron movidos a aliarse con Aruse, una empresa que prometía ayudarle a solucionar las cuantiosas deudas que había acumulado SNK y así salvarlos de la bancarrota. Solo que en realidad esta compañía tenía otros planes. Aruse nunca cumplió su palabra y dejó a SNK a la deriva, lo que provocó que se cancelaran varios juegos que ya estaban en producción y otros fueran apresurados para ser lanzados incompletos. Muchos empleados migraron a otras compañías como Capcom o Arc System Works, solo que esta historia estaba muy lejos de terminar. En esa época, los sistemas arcade de la mayoría de las compañías habían sido vulnerados, provocando que las copias ilegales y la emulación se convirtieran en un enorme obstáculo para muchos, entre ellos SNK, lo que provocó que el sistema Neo Geo terminara todo soporte en 2004. Es en este punto, julio 27 del 2005, que es lanzado Neo Geo Battle Coliseum. Este es un Dream Match de proporciones épicas y quizá el proyecto más ambicioso que había tenido SNK en muchos años, ya que, a diferencia de otros crossovers como King of Fighters, nos trae uno de los rosters de personajes más alucinantes de la historia, trayendo a luchadores de una amplia variedad de franquicias icónicas, como Samurai Shodown, The Last Blade, Art of Fighting o Fatal Fury. Pero hasta aquí nada sobresaliente o extraño, ¿verdad? Esto cambia cuando ves personajes de Metal Slug, Savage Rain, King of the Monsters, Buriki One y hasta Aggressors of Dark Combat. Algo prácticamente sin precedentes. El juego fue lanzado para la placa Atomic Wave, debido a que la placa Neo Geo ya estaba fuera de soporte. Esto les permitió mejorar muchos aspectos técnicos y actualizar sus gráficos, dándole un aire fresco y renovado, aunque sin perder la esencia 2D tan característica de SNK. Muchos personajes fueron retocados con una paleta de colores más amplia y mayor resolución, pero otros fueron incluso redibujados y actualizados por completo, específicamente para este juego, con un nivel de detalle maravilloso. Y quizá es uno de los mejores trabajos 2D que SNK había hecho en mucho tiempo. Su jugabilidad era muy similar a lo visto en King of Fighters, aunque más accesible. Maneja un esquema tag 2 contra 2 que te permitía cambiar de personaje a lo largo de la pelea o durante un combo. Tienes la posibilidad de hacer supers combinados, mismos que tenían algunas variantes exclusivas de ciertos equipos, como por ejemplo Terry y Rock, o Hanzo y Fuma.
Hay elementos como el esquive que ahora cuesta parte de tu barra de super, lo cual fue una de las principales quejas de este juego. Entiendo que comparado con King of Fighters, sí puede dar esa sensación de estar limitado, pero al final está justificado, porque este no es King of Fighters. Así que dejemos que este juego brille con su propia luz. Y es aquí donde todavía es más sobresaliente el hecho de que gran parte del roster de personajes recibía una actualización por primera vez fuera del juego al que pertenecían, por lo que recibieron nuevos movimientos y supers, los cuales se sienten extremadamente naturales, tanto en el personaje como en el juego en general. Es muy cierto que en pleno 2005 un juego 2D parecía fuera de tiempo, obsoleto. Sin embargo, este juego no pierde el tiempo, ni se siente viejo. Más bien, transmite la idea de nostalgia. Y esto es más que un toque de genio, ya que la idea central de todo esto es resaltar la era dorada de Neo Geo. La música es vibrante e intensa, y aunque puedo decir que es muy buena, la verdad es que suele pasar desapercibida, es algo olvidable. Los escenarios lucen increíbles, son bastante bonitos y detallados de hecho. Combinan elementos 2D y 3D, creando un híbrido impresionante, muy similar a lo que ya habíamos visto en remasterizaciones de King of Fighters en consolas. Los cameos son la cereza del pastel, agregando más y más juegos a la lista de invitados. Otro detalle es que cuentan con una variante nocturna, y una de sus peculiaridades es que lucen completamente vacíos. No hay cameos. Las referencias a Neo Geo y a SNK prácticamente desaparecen. Esto es muy distinto a lo que vimos en CBS Chaos, donde se transmite la idea de un mundo postapocalíptico. No, aquí los escenarios son particularmente lúgubres y desolados. Puedes sentir que esto es deliberado. Es como si te quisieran mostrar lo que puede suceder si esta batalla se pierde. Todo en conjunto nos da un aspecto tan pulido y bien logrado que sobresale hasta el día de hoy. Y si hablamos más sobre el arte, es simplemente impresionante. Cuidaron muchísimo cada detalle, cada sprite, cada movimiento, cada sonido. Cuidaron todo para hacerle justicia a cada uno de los juegos involucrados. Y las ilustraciones, desde la intro, roban el aliento. El responsable de todo esto es Eisuke Ogura, y si no sabéis quién es, bueno, básicamente ha sido la imagen promocional y el responsable del arte y las portadas de gran parte de los juegos de SNK, desde mediados de los 90s hasta el día de hoy. Así que no había nadie mejor para este trabajo. Es completamente salvaje. Aquí es donde quiero resaltar la pantalla de selección de personajes, ya que con este arte luce sublime, y puedo decir sin miedo a equivocarme que todos al verlo por primera vez no podíamos dejar de sorprendernos al ir reconociendo a cada uno de los personajes en el roster. Es cierto, hay algunas ausencias, quizá hubiera estado bien ver más personajes icónicos, pero si hubiera sido así, quizá habría sido muy parecido a King of Fighters, y por lo que veo, este no era el momento de lucirse, era el momento de pelear por el futuro. En su tiempo, fue considerado como uno más, nada innovador. La prensa incluso lo consideró en sus mejores reseñas como promedio, solo para los fans del 2D que apreciaban este diseño. El juego también fue lanzado en PlayStation 2 con galerías de arte y extras bastante interesantes, aunque ya era algo tarde para esta consola, porque la PlayStation 3 estaba a las puertas. De hecho, la versión americana fue lanzada en 2007, un año después de la salida de la PlayStation 3, así que el juego no tuvo gran distribución, pero eso no detuvo a SNK, ya que en 2010 pasó algo muy interesante. De la nada, recibe no solo un nuevo port, sino que este viene completamente actualizado con nuevos escenarios completamente en 3D y funcionalidad en línea, dejándonos esta belleza. Solo que el tiempo nos dejaría ver la pieza final de este mensaje, mostrándonos que el desenlace de la historia estuvo frente a nuestros ojos todo este tiempo. Para entender el contexto, volvamos un poco, al momento donde el fin parecía inevitable.
En 2001, Aruse anunció que SNK se declararía en bancarrota, por lo que todos sus activos salieron a licitación. Es cuando Playmore entra en escena y compra la mayoría de sus activos y también adquirió algunas de las compañías formadas por ex empleados de SNK, como Bresasoft y Noise Factory, y de esa forma darle un fuerte impulso al desarrollo de juegos para la placa Neo Geo, así como para consolas caseras y portátiles. Solo que aquí es donde comenzó la dura batalla contra las copias ilegales. Como mencionamos al inicio, la historia del juego habla de una corporación llamada Juarez, lo que hace referencia a un término acuñado por el internet que se deriva de software, y se refiere a la distribución ilegal de productos bajo licencia o copyright. Así que no nos extraña ver que precisamente uno de los planes de esta empresa malvada involucraba clonar a los jefes finales de varios juegos. Por lo que ahora entendemos que esta batalla literalmente era SNK protegiendo sus licencias contra todo aquel que buscara apropiarse de ellas. Neo Geo luchaba en dos frentes por mantenerse en pie y no desaparecer. Se defendía tanto de corporativos como de usuarios que distribuían sus juegos sin permisos. Hasta podemos entender mejor el por qué en esta época los juegos de SNK parecían poco inspirados, apresurados e incompletos, lo que nos muestra que muy probablemente estábamos recibiendo lo mejor que podían dar. Y mientras Playmore luchaba sin descanso por seguir produciendo juegos, Kawasaki luchaba en los tribunales. En 2002, demandó a Aruse por infracción de derechos de autor sobre las propiedades intelectuales de SNK, alegando que Playmore nunca autorizó su uso. En 2003, SNK cambia oficialmente su nombre y se consolida a SNK Playmore. Ya en 2004, el Tribunal de Distrito de Osaka determinó a favor de SNK Playmore, concediéndole una indemnización por daños y prejuicios por casi $58 millones. En 2016, SNK abandona el nombre de Playmore y vuelve a su lema clásico. Es así como de pronto, ya para 2017, una oleada de juegos de alto nivel comienza a salir a la luz, y hasta la fecha parece no detenerse. SNK se ha consolidado como uno de los desarrolladores más sobresalientes en la actualidad y abre nuevos estudios enfocados a traer de vuelta sus grandes franquicias, incluido un estudio cinematográfico para hacer películas y series de alto presupuesto. En 2020, la fundación MISC del príncipe heredero saudí adquirió la mayoría de las acciones, convirtiendo a SNK en una filial de propiedad absoluta en 2022. En retrospectiva, es muy cierto. En su tiempo, gran parte de los jugadores consideraron a Neo Geo Battle Coliseum como seco, con una jugabilidad cuestionable y nada innovador, con un roster raro y con potencial desperdiciado, e incluso como un juego fugaz al tener una distribución muy limitada y no ser un éxito en ventas. Sin embargo, Battle Coliseum dejó claro su objetivo y no se quedó corto. Este juego es un testimonio, un mensaje directo y contundente que solo los verdaderos involucrados, todos aquellos quienes sabían la verdad, serían capaces de leer y de entender la dimensión de la batalla que se estaba librando, del esfuerzo detrás de todo esto. Es una carta dirigida a sus fans para darles confianza, incluso al día de hoy, de que no se darán por vencidos y lucharán hasta el final. Battle Coliseum es una demostración de fortaleza y determinación por defender el trabajo de maravillosos y talentosos desarrolladores y artistas que plasmaron su pasión a lo largo de los años en todos estos maravillosos juegos que hemos disfrutado por mucho tiempo, de la determinación por proteger este legado. El horizonte jamás había sido tan brillante para SNK. El futuro del mundo Neo Geo está ahora en manos de los guerreros más fuertes del mundo. Y lo mejor de todo es que el futuro es ahora.